Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañan en esta serie de programas sobre la reforma del Poder Judicial a debate. En esta ocasión nos acompaña Marisol Castañeda, magistrada de circuito, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, Elisa. Magistrada. También está con nosotros César Astudillo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué César, gusto, Elisa, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos, estamos en esta serie de programas que hemos conocido, para empezar, la labor de muchas y muchos jueces, juezas, un poco más acerca del Poder Judicial. Creo que eso ha sido parte de la posibilidad que ha dado también esta iniciativa presidencial, conocer un poco más al Poder Judicial. César, que no es fácil y hay mucha confusión con la gente que, por supuesto, no tiene por qué conocer algo tan especializado, y de pronto se piensa que, por ejemplo, el Ministerio Público son los jueces. Claro. No es fácil por el contexto particular de nuestro país. Sí. Somos un país muy grande, territorialmente, poblacionalmente, y desde hace justo 200 años tomamos una decisión trascendental, que es incorporar a nuestro país a un modelo de Estado federal, y eso te abre una doble capa de instituciones. Las instituciones federales, que por su trascendencia, por el hecho de ser nacionales, son las más conocidas: el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial de la Federación, y en una segunda capa, también hay que decirlo, conocidos por la presencia pública que tienen, los gobernadores, las gobernadoras, los congresos de los estados un poco más alejados, y los poderes judiciales de los estados que tampoco aparecen. Lo cierto es que la dinámica política hace que los reflectores estén básicamente sobre los órganos que hacen política, la presidencia, las gubernaturas, y por también la propia naturaleza del Poder Judicial hace que de alguna manera estén más alejados, porque como no están sujetos a la aprobación de la opinión pública, sino a resolver controversias, conflictos, tensiones, pues eso hace que nada más salten a la luz pública cuando hay algún caso en específico. Hoy en día estamos viendo que esto ha salido a la luz por la centralidad que tiene la reforma del Poder Judicial, pero nuevamente estamos centrando la atención en el Poder Judicial de la Federación, cuando es un tema de, en plural, poderes judiciales, es decir, tendríamos que estar analizando lo que pasa en 33 poderes judiciales, el de la Federación, que es muy relevante, pero 32 que están en el ámbito de las entidades federativas, que también son significativos, y de ahí vienen estas confusiones, porque ha venido habiendo un cambio de siglas en muchos ámbitos, pero lo cierto es que la población interioriza mucho la policía judicial como parte. Sí, cuando dicen Poder Judicial, dicen... Sí. Y además con una connotación negativa, la judicial, ¿no? Ya de entrada una connotación negativa de cuidado, la judicial, ¿no? Y piensan que se está vinculado, y es esta parte de, ahorita estamos viendo de alguna manera las repercusiones de que este poder de alguna manera ha estado siempre más en la sombra, digamos, repito, porque su labor no es hacer política, no es estar dando notas en la prensa, pero hoy vemos que eso está teniendo alguna repercusión. A ver, hemos escuchado desde la potentísima voz del titular del Ejecutivo Federal en un país en donde las grandes facultades están centradas en el presidente, va acaparando, siempre ha sido, ¿no?, en este presidencialismo mexicano. Desde esa tribuna, magistrada, dice el presidente, liberan delincuentes, son corruptos, elitistas. Bueno, también se han sumado voces afines, ¿no?, y incluso de personas, funcionarios,
que dicen, y además se creen mucho, discriminan, en fin. ¿Cómo es el poder judicial? Bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Nada, primero platicarles que, a ver, el común denominador de las personas juzgadoras que estamos acá, me atrevería a decir que somos personas que hemos trabajado desde, yo les comentaba hace rato, en el backstage, que yo empecé a trabajar cuando estaba en quinto semestre en la universidad. Yo toda mi historia curricular está en escuelas públicas, siempre estudié en escuelas públicas, y eso es el común denominador de nosotros. Somos gente que iniciamos cosiendo un expediente, sellando, todos tenemos la marca del picayelo cuando perforaste el expediente, llegábamos a casa llenos de ligas de los expedientes que estábamos trabajando, en fin. Tenemos una carrera judicial que todos quienes ocupamos estos puestos de juezas, jueces, magistradas, magistrados, iniciamos todos desde este primer peldaño que se llama el puesto de oficial judicial. Sí. ¿No? Entonces eso me parece que nos ha dado la sensibilidad de poder llegar a estos puestos de toma de decisión sabiendo qué es lo que se hace en toda la estructura. A ver, entiendo, como dice César, que al final del día el trabajo que nosotros hacemos acá no siempre sale a la luz pública, excepto en algunos casos especiales que se vuelven mediáticos por alguna razón. No digo que eso sea malo, simplemente que por alguna razón se conocen esos asuntos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, les voy a poner el caso de la extradición, ¿no? Se dice, o sea, primero, como dices, para que la población en general, como se dice coloquialmente, el ciudadano de a pie, que no tiene por qué saber cómo se desarrolla la actividad jurisdiccional, y qué bueno, eso quiere decir que nunca has tenido que, ha estado en una controversia judicial, y qué bueno, pero quienes sí lo han estado, bueno, pues sabrán que se lleva todo un proceso y que nosotros, como personas juzgadoras, para empezar, tenemos una ley que tenemos que aplicar o que tenemos que respetar, por decirlo en un tono sencillo, ¿no? Entonces, no pueden hacer lo que quieran. Claro, por eso tenemos o lo que interpreten de la nada. Tenemos constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes especiales, en fin. Entonces, si la gente no tiene conocimiento de la distinción que hay entre el Poder Judicial Federal y la extinta Policía Judicial, sí. O las fiscalías. Las fiscalías, entonces es difícil que de repente se entienda que en un proceso de un juicio de amparo tenemos varias etapas, y una de ellas, por ejemplo, es el tema de la suspensión, ¿no? Entonces tenemos en la ley de amparo ciertas reglas para el otorgamiento de una suspensión. Hace muchos años el ministro Azuela decía que la suspensión era como jugar al juego de los encantados, encantado y ya detente, y ahí todo se va a quedar como está hasta ahí. En lo que se resuelve el juicio de amparo. Hoy ese concepto de la suspensión, bueno, ha tenido evolución, ya tiene otra perspectiva, pero bueno, para explicarlo muy sencillo, pues es eso, ¿no? Detente, hasta ahí te vas a quedar. Entonces, tenemos reglas muy específicas de otorgamientos de suspensiones, ahí te vas a quedar, sí. Por ejemplo, en el caso de la extradición. Dice la ley de amparo que sí o sí tienes que otorgar una suspensión de plano y de oficio en los casos de extradición, ¿no? Entonces, tenemos un caso mediático de una persona conocida por la razón que ustedes quieran, y se dice inmediatamente, el juez le otorgó un amparo. No le otorgó un amparo. El juicio de amparo todavía no se resuelve. No, se otorga una suspensión, pero además se otorgó esa suspensión porque estoy obligado a otorgar esa suspensión, porque la ley me obliga a otorgar esa suspensión. Ahora, sí, parecerá injusto, parecerá excesivo, parecerá lo que ustedes quieran, y puede serlo o no puede serlo, eso no lo voy a discutir porque los casos son muy específicos, pero en todo caso, pues habría que reformar la ley para decir en qué casos sí o en qué casos no. ¿Qué pasa si un juzgador o una juzgadora no cumple con lo que dice la ley y dice no, porque es más popular
no otorgar la suspensión y que traigan que pase al país el señor, ¿no? Cuando tenemos leyes, ¿qué pasa? Cuando tenemos una norma tan específica que nos obliga a actuar de esta manera y que no cabe una interpretación, sí, podemos ser sujetos de una responsabilidad administrativa y de una responsabilidad incluso de carácter o de naturaleza penal, ¿no? Los jueces y las juezas, si claro, no cumplen con eso, claro, aunque no sea popular. Claro, aunque, bueno, es que la ley lo dice. Sí, entonces, sí, insisto, o sea, si la ley lo dice, no hay manera de que tú tomes otra determinación. Pero y digo, en estos casos, por ejemplo, el de la extradición es un ejemplo muy claro. Va porque va, ¿no? Exacto. Qué duro y qué difícil poder transmitir a veces esta situación cuando pues del máximo poder se dice, otorga un amparo, liberan delincuentes, esto, y ustedes saben que hay toda una historia detrás que además no depende de ustedes, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando la gente dice no hay justicia en el país, no se dimensiona que la gran impunidad se queda desde antes de llegar a jueces, César. La gran impunidad se queda en el ámbito, primero de la no denuncia, después de los abusos de policías, por ejemplo, o en las fiscalías, en la impunidad absoluta. ¿Cuántos casos de las fiscalías pasan realmente a un juez? Entonces no se logra dimensionar eso y se puede aprovechar políticamente para decir el Poder Judicial. Y el Poder Judicial Federal, cuando todo lo demás, si no se toca y no se reforma, no habrá justicia. Sí, yo creo que tiene que ver con al menos 3 elementos. El primero es la concepción de Estado de Derecho que tenemos en el país, autoridades, ciudadanía. Es una concepción todavía muy elemental, en donde no tenemos claridad que justo el Estado de Derecho lo que hace es una garantía de que el poder no puede hacer más cosas de las que estrictamente le están señaladas en las leyes. Después el tema es, como segundo tema, el punto es que, también hay que decirlo, el legislador no ha hecho su parte, pero de eso no se habla ahora, porque ahora en el discurso, en la narrativa, sí está presente el hecho de que, los juicios tardan demasiado, después van aquí, no hay justicia, al final las personas tienen que pasar mucho tiempo sin tener una sentencia. Bueno, es que eso es lo que hacen las leyes procesales precisamente, ¿no? Son los legisladores y las legisladoras quienes deben intervenir en esos Un caso concreto que nos habla de cómo el problema central, del que tampoco nadie está hablando, está en que hace 10 años hicimos los primeros pasos de transformar las procuradurías en fiscalías. Es la reforma de 2014. Podemos hacer ya un corte. En 10 años, mi opinión es que es una reforma fracasada, diametralmente fracasada. La idea de darles autonomía a las fiscalías era para que el poder de acusar del Estado no estuviera sujeto a la voluntad política del Ejecutivo. Que no fueran brazos políticos del presidente, de los gobernadores, ese me cae mal, ese es mi opositor, ese me está levantando a la gente, está haciendo declaraciones que no me gustan, persíganlo. Todas las fiscalías nuevamente volvieron a ser cooptadas por los ejecutivos y a nivel de su estructura no dieron los pasos para avanzar técnicamente. Y entonces hoy, digamos, las grandes decisiones están realizadas, están llevadas a cabo por intereses políticos. ¿Y eso cómo está repercutiendo ahora al Poder Judicial de la Federación? Es claro, porque justo la idea de la puerta de salida, la puerta giratoria, tiene que ver con un hecho que las personas deben saber. El 93% de los delitos en este país son del fuero local. Los deben de conocer los estados de la República. Cada quien tiene su código penal, su código, digamos, de procedimientos penales, aunque ahorita eso se ha avanzado en una nacionalización, pero para eso están los jueces de las entidades federativas, los jueces penales, ¿no? Ahí pasa. ¿Qué sucede? Que para que una persona pueda ser eventualmente privada de su libertad, las fiscalías, los ministerios públicos deben de llevarle una carpeta de investigación, diga, ¿sabe qué, señor juez? Se cometió este delito y muy probablemente quienes lo cometieron, porque aquí se lo estoy probando, son esta o estas personas. Ahí los jueces valoran, pero como no hacen bien su trabajo en ese momento,
todo eso salta a la jurisdicción federal, ¿sí? Y las personas dicen, oigan, yo iba pasando, me tomaron porque pues tengo un tatuaje muy visible, pero yo iba pasando y entonces dijeron, pues para qué él tiene cara de delincuente, me detienen. Claro que tiene derecho a defenderse, es decir, yo no hice nada y entonces, pero eso salta a la jurisdicción federal dice, en efecto, esta persona iba pasando, está comprobado que tenía una cita, lo estaban esperando, aquí está la cita porque la sacó vía internet, ¿no? Iba para acá, lo detuvieron, no hay ningún elemento que pruebe que estaba involucrado, pues déjenlo libre, es lo que uno esperaría en un Estado de Derecho. Pero ahí viene toda esta narrativa de, lo dejó libre. Y entonces eso nos pone en una concepción de Estado de Derecho, decir, oye, pero está probado que él no hizo nada. Sí, pero míralo, porque imagínate, ¿no? Lo grave que es, míralo, trae tatuajes, es medio, dices, no es posible que estemos validando ese tipo de arbitrariedades, justo frente a las arbitrariedades que existe el Poder Judicial, pero ahora está sufriendo los embates de una debilidad que no está en el Poder Judicial de la Federación, está en los estados de la República, pero de eso no se está hablando, al menos desde la narrativa política. Y la iniciativa que se ha discutido, la iniciativa del Ejecutivo, resuelve estos problemas, eso resuelve las deficiencias de la impartición o procuración de justicia, o ¿qué va a pasar si se aprueba en los términos que quiere el presidente? A ver, Elisa, hasta ahorita lo que yo he escuchado, y no quiero de ninguna manera defender una postura personal o algo que yo quiera decir, es algo que a mí me afecta. A mí como persona, no, me parece que eso no es lo importante. Sí. No es importante que una persona juzgadora venga a este foro o cualquier otro a decir, es que eso me perjudica a mí, creo que eso, perdón, pero no puede ser como el centro de la discusión, sino justo lo que acabas de decir, que esto realmente resuelva el problema de impartición de justicia que tenemos en este país. Hoy por hoy, sí, hay que reconocerlo, hay un retraso importantísimo en la impartición de justicia. No hay nada que se parezca más a la injusticia que la justicia tardía. Es preocupante que tengamos juzgados y tribunales con una carga importante de trabajo, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Y que, como dice César, la gente está esperando que se resuelva esa controversia. Nosotros en los tribunales hemos tenido asuntos en los que están esperando que nosotros nos pronunciemos para que una persona que tiene VIH reciba el retroviral que necesita para vivir cada día. La gente está esperando que nosotros resolvamos el asunto para que su hijo pueda tener acceso a una... Recuerdo cuando estábamos en la pandemia, había una madre que tenía un bebé de 4 meses que le habían diagnosticado un tema cerebral, necesitaba una operación, en los hospitales públicos le habían negado la cirugía diciendo que solamente se atendían temas de pandemia. Entonces va con nosotros y nos dice, el diagnóstico del médico es que si no se opera antes de que cumpla el año, entonces va a desarrollar un problema importante en el que ya no hay marcha atrás. Entonces ellos están esperando que nosotros resolvamos ese asunto. Claro que puedo entender la desesperación, la inconformidad de las personas, decir, oye, resuelve mi asunto. Afortunadamente, sí tenemos un sistema de detectar, digamos, estos casos urgentísimos. Urgentes y se les da prioridad. Todos son muy importantes. Yo siempre lo digo con las personas que trabajan con nosotros, conmigo en el tribunal. Cada asunto es el más importante para la persona. Cada asunto es el más importante. El pagaré de 2,000 pesos, la renta de su casa, la guardia y coste de sus hijos. Pero hay unos de vida pero hay o muerte, unos que ¿no? son, claro, en la escala de valores, la vida, la libertad, la salud, bueno, entonces, bueno, ahí hay unos que son urgentísimos, ¿no? Entonces, esto resuelve este tema de impartición de justicia tardía, pensando además, como dice César, que la mayoría de los asuntos que se ventilan en este país se ven primero en los estados, en los poderes judiciales de los estados, y después ya vienen con nosotros. Claro que es un camino larguísimo y a mí me encantaría que esto pudiera solucionar toda todo este problema, que me parece que es de lo más importante y de lo que también tendríamos que estar hablando para poder solucionar los problemas de las personas, que insisto, todos son importantes, para cada persona es el más importante de su vida, pero hay algunos que literalmente
tienes en tus manos la decisión de si esa persona eventualmente puede vivir o no. ¿Qué sucederá si se hace un cambio de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, ¡fum!, y que venga una elección mediante votación popular y además, pues, con un abanico muy amplio en donde la experiencia no sea requisito, César? Bueno, yo creo que va a haber un impacto inmediato y un impacto mediato, es decir, en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo va a haber un parón de la justicia, un parón esencial, porque los que están saliendo tienen que saber que van a salir, tienen que hacer todo para seguir cerrando. No dudo que muchos casos urgentes los van a seguir resolviendo, pero en algún momento también tienen que parar porque hay que hacer una entrega. Ese parón va a implicar que se detenga la justicia. Digamos, el año pasado la estadística nos dijo que todo el Poder Judicial de la Federación, en todos sus 1,600, digamos, titulares y 919, creo que son órganos federales, atendió 1,5 millones de asuntos, ¿no? Este año, pero además la ruta de crecimiento porcentual año con año, sobre todo después de pandemia, viene dando saltos importantes. Estamos creciendo a nivel de 18, más de 20% anual, de tal suerte que si eso se mantiene en 2024, este año van a llegar cerca de 2 millones de casos, nada más a la justicia federal. En algún momento esos 2 millones se van a detener, ¿sí? Se van a detener en lo que llegan los nuevos hacen cambios porque necesitan, pues, tener también, agrupar, adecuar sus estructuras para poder afrontarlos, empezar a conocer los casos. La magistrada no me dejará mentir, seguramente va a haber quien encuentre una carpetita así, que tenga 100 folios y ahí esté todo el expediente, pero va a encontrar otro que son 6 tomos. ¿Cuándo va a empezar no solamente a tomar conocimiento, a leer horas y horas de audiencias y a empezar a resolver, ¿sí? Ahí vamos a tener un impacto inminente. Sí. Pero después está el otro impacto, que es de mayor alcance. La forma como se van a leer esos expedientes. La lectura es la misma, son letras, son palabras, pero justo la especialización judicial te lleva a saber qué tipo de asuntos son, cómo debes de analizar los casos, los hechos, cómo debes valorar las pruebas, cómo debes de interpretar las normas. Todo eso tiene una ciencia. Nada de eso se está mejorando con esta reforma, sino que mi punto de vista es meramente un argumento, y es un argumento de poder. Y ese argumento de poder es que se vayan todos. Ahí vemos quiénes vienen, ahí vemos qué hacen, ahí vemos cómo resuelven, pero de mientras es un manotazo en la mesa, que se vayan todos. Y ahí lo vamos viendo. No es la primera vez que, al menos en este gobierno que está saliendo 2018-2024, hacen eso. Dan un manotazo, dejan de lado algo que sí funcionaba. Ahí vamos viendo. Bueno, y al menos estos días el presidente ya ha dicho, sí, bueno, esos manotazos en algunas veces nos equivocamos. Esta va a ser otra equivocación y lamentablemente la vamos a ver. Un día a día, magistrada, ¿cuántos casos revisas? ¿Cuál es como lo cotidiano y qué tipo de casos llegan? Sí, a ver, en todo el país tenemos especialización. Son 2 o 3 estados nada más los que no tendrán una especialización, precisamente por el tema de la densidad de población, pero el común es que en todo el país estamos especializados. Eso sí me parece que es algo muy importante. Nadie lo sabemos todo en esta vida. Es imposible que todos lo sepamos todo en esta vida, y en la medida en que vas acotando tu materia de estudio a cierto aspecto, claro que serás más experto en esa parte, ¿no? Es como el médico. El médico no atiende todas las especialidades del cuerpo humano, sino que se van especializando en ciertos temas, y a partir de ahí, bueno, pues entonces tenemos trabajos que pueden ser mucho mejores que a quien solamente conoce un panorama general, ¿no? Entonces, en el tribunal de mi adscripción ahora vemos asuntos laborales y administrativos. En el tema laboral pues entran todas las controversias de patrones, trabajadores, y en el tema administrativo, además de ver temas de
leyes y todo esto, cobro de impuestos, etcétera, vemos temas muy sensibles como los que te comentaba, que son temas de salud, etcétera. Entonces, cada tribunal tiene una especialización, por ejemplo, en Ciudad de México, si es solamente una materia, administrativo, penal, civil, laboral. Y el promedio de asuntos que revisamos en un tribunal actualmente son entre 12 y 15 por cada magistrado. De manera que cada semana yo veo 15 asuntos de mi ponencia, se llama así, los pongo sobre la mesa, los estudio, los apruebo y los pongo sobre la mesa. Mi compañera hace lo mismo, mi compañero hace lo mismo y a la siguiente semana nos reunimos en una sesión y discutimos los asuntos que los tres pusimos sobre la mesa. Entonces estamos hablando de un promedio de 40 asuntos por semana, que como dice César, algunos te los puedes encontrar de 100 fojas, pero hay algunos que te encontrarás que son tomos y tomos. Habrá audiencias de juicios laborales, ahora con el sistema que está ya implementado, en el que puedes ver horas y horas, pero de videos de audiencias, y que tienes que analizarlos, verlos y estar con cuidado. Trabajamos sin horario. Yo no conozco a alguna persona titular que diga mi horario es de 9 a 3 o mi horario es de 9 a 5. Cada quien acomoda sus tiempos, pero sin un horario en específico, y tampoco decirte que trabajamos de lunes a viernes. El común, me atrevo a decirte, es que todos trabajamos todos los días, fines de semana, días festivos, 1 de enero, y esa es la labor que realizan mis compañeras y mis compañeros también, oficiales, actuarios, secretarios de tribunal, de juzgado. También son personas que trabajan especialmente enfocadas en esto de defender a los derechos humanos, y también quiero explicar que el trabajo de un juzgado al de un tribunal colegiado sí tiene una distinción. Nosotros como tribunales colegiados hacemos guardias, pero no estas guardias que hacen los juzgados de distrito, en los que de verdad son personas que no duermen, literalmente no duermen. Desde la persona oficial, el actuario, el secretario, la jueza, que si está de guardia le pueden llamar a las 2, 3 de la mañana, tenemos una persona incomunicada, se activan todas las alarmas y se mueve todo el sistema, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no es una labor que tenga horario, ni es una labor que tenga cierto periodo, ¿no? Y también me parece que la mayoría de las personas que tenemos el honor de trabajar en la institución somos personas muy comprometidas y que no se fijan o no están pensando, ay, son las 3:01 y ya me tengo que ir, o ay, me dormí, perdón si no atendí la llamada, etcétera. No, la verdad es que yo pienso que en términos generales en ese aspecto hay gente muy comprometida para hacer este trabajo. Vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos hablando de esta reforma y de las reformas que tendrían que venir para tener un sistema de justicia en México como el que merecemos todos y todas. Un sistema de justicia excelente, así en general, y hablo en sistema, procuración, impartición, que involucre a todos los integrantes y autoridades que deberían de estar comprometidos para que eso sucediera. Una pausa y volvemos. Continuamos esta charla sobre la reforma del Poder Judicial a debate y cómo ha ido avanzando también el propio discurso, los distintos posicionamientos. El presidente comentaba y dejó claro que dice que sea un cambio total, elección por voto popular, y todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, en un solo momento. César, hay quienes han dicho esto es materialmente complicadísimo, incluso para las personas, pero se va a hacer, o sea, bueno, no sé qué digan los legisladores y legisladoras, y sobre todo los entrantes,
que son los que van a aprobar y sobre todo con unas coordinaciones tan fuertes y efectivas políticamente como han sido las de Adán Augusto y Ricardo Monreal, que se la saben muy bien como coordinadores y como políticos, ¿no? Sí, yo creería que es necesario tratar de mandar un mensaje de la importancia de la razón, del tiempo, de la mesura, de la tranquilidad. Es un cambio tan profundo que además es un cambio tan profundo y tan contraindicado que nos va a salir mal. ¿Por qué digo tan profundo y tan contraindicado? Está bien, si nosotros quisiéramos hacer un cambio teniendo en cuenta un modelo comparado que digamos, a ver, si lo copiamos, lo implantamos aquí, Sí. seguramente va a dar. Eso lo quisimos hacer con la Fiscalía General de la República, hay que decirlo. Sí. Trajimos un modelo europeo, sobre todo, dijimos, a ver, ¿cómo lo hace España, cómo lo hace Italia? No, y nos salió mal. ¿no? Pues sí, porque no hubo Literal, nos esa salió mal. autonomía Los de implantes, de las fiscalías, ¿no? Si no Como tienes en cuenta el contexto, debería no ser. salen bien los implantes, que Sí. nada más copias. Pero aún así, si dijéramos, a ver, aquel modelo de elección popular es muy bueno, nos los vamos a traer porque además ha dado grandes resultados, uno diría, bueno, pues probemos, ¿no? Pero todas las experiencias de designación de magistrados, ministros, función judicial por voto popular están contraindicadas. Además es incorrecto tratar de decir, tratar de comparar con sistemas que no son comparables. Nos quieren comparar con Suiza, por Dios. Suiza tiene una gran cultura de la participación popular. Suiza es tan chiquito que la gente ve pasar todos los días al juez que lo va a elegir, pero porque vive al lado lo ve pasar y porque camina 2 calles y está en su juzgado y además ellos constantemente están siendo llamados a vamos a un plebiscito para esto, son muy participativos porque además son comunidades muy pequeñas, no es comparable. Estados Unidos tampoco es comparable porque ahí, hay que decirlo, donde se eligen a los jueces mediante este mecanismo son en algunos estados de la Unión Americana, ni siquiera en todos. Y ahí ya surge un primer tema. Dicen, bueno, quienes patrocinan a los juzgadores son los grandes despachos, los que tienen intereses para después tener una cierta incidencia, despachos de abogados. Bueno, eso ni siquiera a mí me preocuparía tanto. Bolivia es el único caso que sí es comparable con el nuestro, porque ahí los jueces constitucionales del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo, los 3 eligen bajo este mecanismo. Las 2 veces que se ha intentado ha dado resultados negativos. En las 2 veces quien ha resultado el triunfador es el abstencionismo, es el voto en blanco y los pocos que llegaron con una legitimidad incipiente. Yo lo tengo documentado en un libro. En 2011, cuando fue la primera vez que esto se probó, los que integraron el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, llegaron con el 5.4% de los votos, con el 3.5% y con el 1.8% de los votos, porque nadie los conocía, ¿sí? Nadie los conocía, el votante va a ciegas. Entonces, ¿realmente queremos eso para nosotros? Yo creo que no, repito. Esta es una reforma que está contraindicada porque no hay un solo modelo comparado que avale que la ruta que estamos tomando es la ruta adecuada y además se está haciendo con una celeridad en donde esto, por ejemplo, este tipo de diálogos no se están permitiendo para decir, oigan, hay que estudiar con más detenimiento esto porque nos puede salir mal. Y salir mal es que cambiemos el perfil de juzgadores, que los metamos a un ámbito que no es el suyo, a hacer campañas, a hacer compromisos, a hacer promesas, a después llegar a ver los expedientes con el ojo de los intereses políticos, ver qué es lo que está diciendo no solamente la ciudadanía, qué votó la ciudadanía, sino acomodarse a los intereses políticos y resolver en función de los intereses predominantes. Eso realmente la magistrada decía, bueno, tal vez no puede ser una cuestión personal por su investidura, pero yo sí, yo soy un ciudadano y soy un académico. Claro que me mete miedo el hecho de que yo al rato, sí, pueda tener un tema, cualquiera lo podemos tener. Ahorita saliendo, se atraviesa alguien, lo atropellamos. Imagínate lo que significa que alguien no imparcial
vea eso. Ah, es que lo atropellaste, sí, pero es que estaba en verde y la persona se atravesó, sí. Ah, no, pero es que tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro perfil de juzgadores juzgando bajo otras premisas, y me parece que el hecho de perder la independencia y la imparcialidad es un riesgo para toda la población. Ya va a haber un sesgo de antemano al ir a solicitar justicia, y eso es grave para un Estado de Derecho. Independencia perdida, imparcialidad en riesgo. Quién sabe quiénes podrían financiar, como sucede en Estados Unidos, en donde está esta gran crítica. Además, pues en un país tan complicado como México, en donde el crimen organizado ha acaparado una cuestión regiones enteras, adicional, ¿no? porque eso yo lo estudié y lo tengo documentado. Sí. En Bolivia no podían hacer campaña, aquí sí se les está permitiendo hacer campaña, que eso es más grave. ¿Qué sucedió allá? El gobierno puso sus candidatos, los impulsó, ¿sí? Los impulsó a través de sus mecanismos. Cuando la oposición se dio cuenta, dijo, nosotros también. Los medios de comunicación se dieron cuenta y dijeron, pues nosotros también. Los sindicatos, necesitamos gente de izquierda. Las iglesias, necesitamos gente de derecha. Todos se metieron y todos impulsaron. Y al final los que llegaron con un nivel bajísimo de votación, pero con grandes compromisos de quienes los habían impulsado. Ahí lo que no apareció, al menos no lo documenté, es el crimen organizado en nuestro país, por favor. César, hay que leer ese libro, ¿no? Y compartirlo, pero para los legisladores y legisladoras que vienen, que son los que van a tener que votar. O sea, es un libro que publicamos en Porrúa en 2019 y justamente se llama El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ahí decimos cómo se nombran ahorita, ¿sí? En el contexto de los modelos de designación en el derecho comparado. Porque nos propusimos eso, decir, a ver, vamos a explicar cómo se nombran en México, pero vamos a ver cómo se nombran en otros lados, porque nuestra idea era decir, sí se requieren mecanismos para fortalecer los nombramientos. Y ahí salió Bolivia como el único que salía de todos los esquemas tradicionales, ¿no? Imagínate, y hablas del tema de los compromisos y de cómo puede permear y romperse además la independencia del propio Poder Judicial, porque serán los partidos políticos y ya, bueno, y un partido dominante como el que tenemos, el que puede impulsar a sus jueces. Totalmente. ¿No? Y a sus juezas. Eso por una parte. Y por otra hablábamos también del tema de la experiencia. Nos comentabas, Marisol, de este camino que han recorrido. Y otra vez lo comento porque es lo que permea muy fácilmente. Dice el presidente, pero estos son corruptos, realmente la experiencia no es necesaria, deberían de considerar a las personas, a los jóvenes recién egresados, porque tienen mucho entusiasmo por hacer las cosas bien y no están amañados como los que ya han recorrido tanto camino. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer una persona para llegar a ser juzgadora o a ser magistrada en un tribunal colegiado? ¿Y cuál es la preparación que ha tenido que recorrer? ¿Y qué pasaría si llega una persona sin experiencia? A ver, sí, yo lo que decía, y lo quiero reiterar, es que yo no quiero poner en el centro de la discusión si mañana me van a quitar a mí o no de magistrada. Creo que eso es lo menos importante, y creo que nosotros como personas juzgadoras lo que menos debería ser importante en este momento es eso, ¿no? Es que a mí personalmente, Marisol, me afecta porque mañana no voy a ser magistrada. Creo que eso no es lo importante. Pero es muy importante conocer lo que hacen. Sí, exacto, eso sí. A lo que voy es que no quiero hablar de mí en ese aspecto. De lo que sí quiero hablar, y me parece que eso sí es lo más importante, es cómo impacta todo esto en la impartición de justicia y al final del día en las personas que son los justiciables y que son los que vienen con nosotros a resolver sus problemas. Y bueno, hablábamos hace ratito sobre el tema de la experiencia, de la carrera judicial. Yo pienso que en cualquier profesión, cualquiera, siempre será muy importante conocer cómo se hace todo este proceso. Yo les comentaba en el tribunal que somos una fábrica de hacer sentencias, y cada persona, desde el que recibe la demanda, la radica, notifica, etcétera, en todo este proceso de producción
hay elementos muy importantes. Si un eslabón falla, entonces no vamos a llegar al final, que el final es el producto de la sentencia que las personas están esperando para lo que ya comentamos, ¿no? Entonces, si yo, que estoy a la cabeza del proceso de producción, no conozco cómo es el proceso de producción, cómo inicia el proceso de producción, pienso que difícilmente podrás tener el control de cómo se va desarrollando y al final del día, una de dos, o se puede detener en una parte el proceso y entonces ahí pues ya tienes una falla. O sigue el proceso con ciertas deficiencias que tú nunca vas a captar porque nunca estuviste en ninguna en ninguna parte del proceso, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante el tema de la carrera judicial, que los jóvenes tienen mucho entusiasmo, es absolutamente cierto y qué bueno, y tenemos muchos compañeros que llegan a nosotros a trabajar, a hacer lo que antes se conocía como el servicio social, prácticas, etcétera, pero sí, para llegar al final de este proceso de producción, sí me parece de lo más importante tener este conocimiento y además este conocimiento que te da expertise, que te da experiencia, pero que además para poder aplicar esa experiencia tienes que tener una serie de conocimientos que solamente te da el estudio constante desde que inicias la carrera de Derecho, ¿no? César no me dejará mentir, tú estudias para abogado y todo el tiempo tienes que seguir estudiando. Claro. Marisol, y acabas de comentar algo importante, y no te voy a preguntar sobre ti, pero sí te voy a preguntar sobre tus compañeros y compañeras. Decías en un inicio que, por supuesto, como en todos los lugares, hay gente que puede corromper y verse corrompida, ¿no? Pues, sin duda, en todos los espacios, y que se tiene que detectar y se tiene que sancionar y se tienen que afinar estos mecanismos, además que tienen en el propio Poder Judicial, para que eso no ocurra. Pero en tu experiencia, si salen los jueces, juezas que el día de hoy está, ¿cuántas personas de excelencia, cuántos buenos juzgadores, buenas juzgadoras se patearán? Muchísimos, sí, muchísimos, sin duda. A ver, yo pienso que no hay un modelo de elección o de selección perfecto. No lo hay. Antes de, el modelo que existe hasta hoy, antes de que se apruebe o no la reforma, son los concursos de oposición. Antes de los concursos de oposición, los ministros de la Corte designaban quiénes eran los jueces y magistrados. Eran gente que trabajaban con ellos y que ellos consideraban que ya tenían esa capacidad, esa expertise para desempeñar la función jurisdiccional por ellos mismos, ¿no? Entonces, ese era el sistema de selección. Viene la reforma constitucional y dice, bueno, vamos a crear el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Y es aquí donde nacen los concursos de oposición. La mayoría de las personas juzgadoras que ahora estamos acá, llegamos a estos puestos con un concurso de oposición. Un concurso de oposición que te lleva muchísimos años de estudio, de preparación, de a la par hacer tu trabajo en casa, en el caso de las mujeres, hacer el trabajo en los órganos jurisdiccionales. Y ese es otro punto también que me parece importante destacar sobre el tema de la reforma, pues la perspectiva de género. Es una cuestión en la que se ha venido trabajando de 60 años para acá, y en el que pues ahí más o menos vamos avanzando de a poquito. Todavía en el Poder Judicial Federal no hemos llegado a ese 50-50 y me parece que la reforma no toca ni siquiera este tema, ¿no? Entonces, no es una condición tampoco no que es se una condición. presente el tema de la igualdad, de la paridad. No, y sí nos dimos cuenta que es un aspecto muy importante para que las mujeres podamos llegar a estos puestos de toma de decisión. Se han implementado acciones afirmativas al interior del Poder Judicial de la Federación para que las mujeres podamos ascender a estos puestos. No es algo que veo que se esté previendo, que se esté contemplando siquiera,
Y eso, honestamente, sí es algo que me preocupa, porque sí pienso que estos espacios que las mujeres hemos alcanzado, o que las mujeres que vienen detrás de nosotras esperando tener esta oportunidad, pues de momento no la veo ni siquiera que esté como que contemplada, ¿no? Eso, y como te decía, a ver, si la solución al tema de retraso de impartición de justicia, por hablar de uno de los problemas importantes, es la sustitución de jueces y juezas, magistradas y magistrados, yo no le veo ningún problema. Adelante, si esa es la solución, adelante. Y creo que nosotros como personas no podemos ser egoístas y decir, ay, no, es que me vas a afectar mis derechos y yo gané un concurso y yo debo seguir aquí, etcétera. Creo que eso no es lo importante. Sí. Si esto soluciona el tema, perfecto. Solamente que sí me parece que en todo caso sí a la reforma sí le hace falta voltear a ver todas estas cuestiones que no veo que estén contempladas para empezar esto del tema del rezago, ¿no? A mí me preocupa que hay muchos mitos promovidos para realizar esta reforma, mitos por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Es muy buena idea eso. Hay una mitología política. Hay una mitología política, ¿no? Sobre todo lo que hay detrás que justifica esto, y que la gente dice sí, porque toca fibras muy sensibles, fibras además en donde la gente está enojada, ¿no? De decir, es que son elitistas y nada más resuelven a favor de los grandes potentados y de los empresarios. Tú hablabas hace un momento de esta relación, por ejemplo, patrones-trabajadores que te toca resolver. ¿Has resuelto a favor de los patrones del poder económico sobre los trabajadores? No, a ver, con esa visión no, definitivamente no. Hay ocasiones en las que tendrá razón la parte patronal y punto. Habrá muchísimas ocasiones en las que tienen razón la parte trabajadora, y obviamente le dan la razón a la parte trabajadora. No se trata de eso. Como decía César, a ver, al final del día, los asuntos que se conocen son los mediáticos, ¿no? Son los que se hacen grandes, son los que por alguna razón la gente conoce a través de los medios. Pero acá tenemos miles de asuntos, y ejemplos hay muchísimos que mis compañeras y compañeros se han encargado de difundir. Pero hay muchísimos asuntos en los que simplemente nosotros lo vemos con esa visión de impartición de justicia, y te pongo otra vez el tema de la perspectiva de género. A nosotros nos tuvieron, y lo reconozco y me incluyo, a nosotros nos tuvieron que capacitar para resolver los temas con perspectiva de género. Sí. Todos crecimos con este chip de lo que dice la ley y no te mueves de ahí. Que si la norma perjudica, si se la aplicas a Elisa y si se la aplicas a César, no. Eso era algo que ni siquiera lo teníamos en el radar. Nos tuvieron que capacitar, y llegamos ya a este punto en el que ya tenemos esa perspectiva y decimos, bueno, con esta perspectiva de género puedo aplicar esta norma de esta manera que no te afecte a ti, o que si se las aplico a los dos, tenga el mismo impacto. Sí. Ahora, como decía César, muchas veces nosotros nos hemos encontrado ya en este largo camino que hicieron las personas para llegar con nosotros, que el tema en la perspectiva de género no se vio allá. Y entonces tú, como persona juzgadora, cuando te llega el asunto acá, ya al Poder Judicial Federal, en muchas ocasiones tienes que decir, pues lo tengo que regresar a la autoridad que estaba viendo de inicio este asunto. Y claro, la gente dice, ¿cuántos años más me voy a tardar? Otra vez. Sí. Claro, y yo en muchas ocasiones lo he dicho, a ver, creo que a nivel Poder Judicial local, federal, se ha hecho un trabajo muy importante por capacitarnos, por ejemplo, en este tema, hay muchos más. Pero si las autoridades esas, que yo les llamo autoridades de primer toque, ese con la que va la mamá que en su hija ayer no llegó a dormir y le dice, oiga, señor policía, mi hija no llegó a dormir anoche, y se fue con su novio.
Uf. Entonces, Otra vez claro, policías y ministerios públicos, claro, perdón que lo repita, porque pero es que es el primer contacto que tenemos contacto, como ciudadanía claro. para buscar justicia. Y no tiene nada que ver con el Poder no tiene Judicial, nada que ver con lo con que se nosotros. está reformando ahorita. Claro, y ahora, a ver, hablamos también mucho de esta parte porque sin duda los temas de naturaleza penal pues siempre son los más sensibles y siempre son los que pueden salir como más a la luz pública, ¿no? Entonces, si desde el inicio tenemos una policía que no está capacitada en perspectiva de género, que no está capacitada en poder hacer un resguardo adecuado del lugar en el que se cometió el delito, pues entonces, como decía hace rato, la cadena de producción ya está mal desde el inicio. O sea, estás creando una torre que se va a caer en algún momento. Sí. César, ¿qué le dirías a los legisladores, a las legisladoras que les va a tocar discutir y aprobar esto? Porque es una iniciativa con mucha potencia política, en donde han dicho, nos mandató la ciudadanía porque tenemos millones de votos como Morena gobierno y además será como el último acto del presidente López Obrador, que lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, una gran reforma constitucional para sellar su mandato. Y dijo, y va en septiembre. Y va en septiembre al Poder Judicial, vamos a ver también si Guardia Nacional, que ha sido uno de los temas también que ha querido impulsar el presidente y que además pues las Fuerzas Armadas están ahí muy presentes en la discusión con él. Pero le va a tocar una legislatura que apenas habrá tomado su mandato. Llega apenas la legislatura con todo este impulso del final de un sexenio. Hay varios elementos que no aparecen de manera ordinaria en la vida institucional de un país. Uno, que el presidente, a meses de cerrar su mandato, presente una batería de reformas tan amplias que van a tener impacto en el mandato siguiente. Eso no es usual. Aquí se hizo, se presentó el 5 de febrero, ahorita las estamos discutiendo, pero esto va a tener repercusiones en los siguientes mandatos, que ya no le tocan, los mandatos presidenciales posteriores. Dos, un Congreso saliente, diputados y senadores, recibe la iniciativa y empieza a hacer el Parlamento abierto, ¿no? Empieza a escuchar, está escuchando, hay que decirlo. No todas las voces han estado presentes, me parece que faltan voces expertas. Está bien que participen los mismos políticos, que representan distintas visiones de la política nacional, pero justo, hacen falta más voces especializadas, falta más voces directamente del Poder Judicial de la Federación. Para decir esto, yo también soy profesor de Derechos Humanos aquí en la Facultad de la UNAM, vemos los casos ordinarios, vemos como rápidamente, una mamá que tiene un hijo con discapacidad, que lo lleva a la alberca, de repente ve que a su niño lo separan y lo ponen en un grupo distinto, y la mamá dice, no, le hace mejor a mi hijo estar en el grupo ordinario porque se esfuerza. Ese tema llegó y se resolvió en amparo y se dijo, a ver, para que el niño se desarrolle mucho mejor, dado que la mamá lo está viendo y hay elementos para decir, hay que reintegrarlo al grupo del que lo sacaron. A ver, ese no es un caso de potentados, ese es un caso de desarrollo de los menores. Y hago una breve pausa, y además con lo que está impulsando el presidente, esta resolución que benéfica para un niño, en este caso particular, se podría extender, pero es justo lo que está queriendo frenar también el presidente con el tema de amparo, decir que no sea general esto que se está resolviendo para este niño en particular, para los otros niños en las mismas condiciones, que puedan disfrutar de la alberca junto con todos los demás y puedan desarrollarse con todos los demás. Eso lo está frenando el actual gobierno. ¿No? Pensando justo en ciertas decisiones que tienen otra perspectiva, pero que no ven a la ciudadanía, ven a cuestiones energéticas, de empresas y todo, que es verdad, están ahí, pero eso también tiene un impacto en el sentido de decir, quien tuvo la posibilidad de acudir a un juez y que de alguna manera vio el acompañamiento de abogados y todo, que lo que le benefició directamente pueda beneficiar a un ámbito más amplio de quienes no tienen la posibilidad de pagar, digamos, a un defensor, un abogado. En ese sentido, regreso al punto. Yo lo que diría es importante que la legislatura entrante, la que se instala ahora el 1 de septiembre, vuelva a realizar un ejercicio de abrirse, escuchar,
no ir a las carreras. Esta es una reforma profunda que estamos a César, meses. pero es un mandato presidencial y el presidente tiene septiembre y se va. Entonces en septiembre llega la legislatura nueva y ahí van a aprobar todo lo que... Es un mandato presidencial. O presuntamente, o posiblemente. Es un mandato presidencial, pero ellos tienen un mandato democrático. Y el mandato democrático incluso no es solamente escuchar a los millones de votos que les votaron como coalición gobernante, es escuchar a todos, porque son un órgano de representación nacional, no un órgano de representación del partidista. Presidente. Claro, entonces vuelvan a escuchar, escuchen las razones, vean. ¿Escuchar a Dan Augusto para dar el mensaje a sus coordinados? Yo lo convocaría. Hay ya elementos escritos en blanco y negro. Nosotros en la UNAM hicimos un esfuerzo inicial que tenía esta vocación de difusión, decir, a ver, ¿de qué van al menos? ¿No? No podemos aprobar algo con los ojos cerrados. Nosotros hicimos un esfuerzo de decir, a ver, estas las expliquémoslas de manera muy esencial para que conozcamos todos de qué se trata. Ahí están. Yo los invitaría a que tomen esta cosa con la importancia que tiene, y la importancia pasa con que no tomen una decisión anticipada, que se abran al diálogo con el Poder Judicial, al diálogo con los especialistas, y en ese sentido se tomen el tiempo para ver una decisión congruente y razonable. César, esperemos que así sea. Marisol, esperemos que las y los mejores perfiles continúen por el bien de la ciudadanía, de todos y todas, y no nada más guiarnos por un momento o por impulsos o intereses políticos partidistas. Creo que eso sería lo más importante ahorita, que ojalá escuchen sus voces, voces como la de César, como la de Marisol, y que la ciudadanía estemos cada vez más enteradas. Yo les agradezco el haber compartido con nosotros este momento. Gracias, César. Gracias, Marisol. Gracias, César. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.